Buenas noches, señoras y señores espectadores de PTV Córdoba. Estamos en esta ocasión en lo que va a ser el comienzo de un nuevo programa, programa que con el título genérico de Cordobeses cum laude, término latino que quiere decir cordobeses con honor, cordobeses con alabanza, dignos de ser alabados, pues va a dar cumplida cuenta de lo que consideramos que son hoy por hoy aquellas personas, aquellos personajes que en definitiva constituyen referentes fundamentales a la hora de analizar nuestra ciudad. Van a ser 8 personas en concreto las que van a configurar el programa que les comentamos y desde el Hotel El Conquistador, que va a ser la sede a lo largo de esos 8 programas que nos va a acoger, pues vamos a ir trazando un perfil de las diferentes personalidades que nos acompañen, perfil que pretende ser distinto en el sentido de que lo que vamos a acometer es de manera relajada, de manera amable, el dibujo, vamos a tratar el trazado de la personalidad de nuestro entrevistado, de la persona que nos acompaña, pero fundamentalmente tratando aquellas cuestiones personales, aquellas cuestiones que normalmente estas personas no comunican en lo que es el transcurso de su vida profesional, de lo que es su tarea cotidiana, y que sin embargo forman una parte sustancial de su personalidad. Es un programa biográfico, un programa, decíamos, de perfiles, y que, bueno, nos parecía lo más oportuno iniciarlo con lo que consideramos que sin duda es la persona en esta ocasión que como primera ciudadana de Córdoba debe dar inicio, debe dar comienzo a nuestros cordobeses cum laude. En esta ocasión ha tenido la enorme gentileza y la amabilidad de acompañarnos Rosa Aguilar, nuestra alcaldesa. Ella, insistimos, inicia el programa. Rosa Aguilar llegó creo que esta mañana casi de Madrid, ha tenido hoy una agenda muy apretada, razón de más para agradecerle enormemente el que haya querido estar con nosotros, y con Rosa pues vamos a hablar de manera distendida de aquellas cosas de nuestra alcaldesa que van a ser un contrapunto de lo que normalmente conversamos, de lo que normalmente hablamos, sobre todo en los medios de comunicación. Rosa, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo quisiera iniciar esta conversación más que entrevista, comentándoles que a la hora de estar buscando información sobre Rosa Aguilar, en la baraúnda de datos, papeles, etcétera, incluso en Internet, estuve consultando en uno de los motores de búsqueda más potentes, Google, salían hasta 1.800 documentos relativos a Rosa Aguilar, pero todos ellos tenían que ver con lo mismo, es decir, es una información basada en lo que es su actividad política, su actividad cotidiana, sus líneas de pensamiento, pero muy conectadas directamente con lo que es su actividad política. Y uno, claro, al final, con cierta perplejidad, pues se decía, bueno, Rosa Aguilar tuvo que nacer algún día y tuvo que tener una infancia alguna vez. Y bueno, pues lo mejor es que, porque evidentemente la tuvo, lo mejor es que comencemos pues iniciando esa andadura por la vida, esa andadura por la vida con Rosa Aguilar. Rosa Aguilar nació, ya se lo adelanto, hablaremos de Ciudad Jardín, nació en Córdoba, es cordobesa, nació en julio del año 57, rodeada de 7, ¿no? Y creció en la calle Felipe II de Ciudad Jardín, ¿no? Yo sé que es difícil, lógicamente, pues bueno, recordar, pero de esa Ciudad Jardín en la que no sé cuántos años pudo estar Rosa viviendo allí, ¿no? Mucho, hasta que falleció mi madre, estuve en Ciudad Jardín viviendo, o sea, hasta el año 87, muchos años. Yo viví en Ciudad Jardín. Primero vivía con mis padres en la zona del centro, nos mudamos a Ciudad Jardín por aquello que decían que iba a ser un barrio estupendo, ¿no? Y que además su nombre obedecía a lo que se pretendía que fuese el barrio. Luego no tenía ningún jardín y se llenó todo de casas y de bloques de pisos y se hizo una zona antigua de Ciudad Jardín muy impersonal que ahora contrasta con la buena zona que se trazó para una nueva ciudad con espacios verdes, con lugares de esparcimiento, con lugares de recreo, de ocio, de convivencia y disfrute de los ciudadanos y de las ciudadanas, y que en estos momentos, además, precisamente por parte del Ayuntamiento, del Gobierno municipal, estamos intentando arreglar esa zona antigua de Ciudad Jardín para que
cuente con esos espacios necesarios, como cuenta ya con el jardín de veterinaria, y para que cuente también con una avenida Parque totalmente remozada y con unas calles remozadas que hagan de Ciudad Jardín de verdad un barrio que obedezca a su nombre, porque se lo merece la gente que vive allí y que yo conozco a muchísimas de ellas. En aquella época, bueno, porque fue hasta el 87, bueno, es verdad que Ciudad Jardín, en Felipe II, además al final, había una piscina, había cines de verano. Estaba el Cabrera y el Albéniz, que son cines a los que supongo... ¿Y la Plaza de Toros? La Plaza de Toros, que bueno, del 65. Y claro, el recuerdo que podemos tener es una Ciudad Jardín de campillos, lo que llamaban campillos. El campillo, claro, estaba la Huerta de la Marquesa, que era una huerta. Y pasaba el arroyo por ahí. Y que había allí una alberca y que nos íbamos a bañar. Sí, y yo no sé los nenes, porque los nenes sí jugaban en aquella época más a campo abierto. Y bueno, quizás este es el tema, ¿no? Que uno intenta recordar y decir, bueno, ¿dónde estaban, no? ¿Dónde estaban las niñas, no? Un poco, quizás la vida estábamos era allí también, pero jugábamos en la calle, no nos dejaban tanto irnos al campillo, sino que en la calle jugábamos y... La tanga y la goma. Claro, la tanga, la goma, sí, balón prisionero. Había un montón de juegos que los hacíamos en la calle, que disfrutábamos de ellos, y sobre todo había algo que es muy importante para la vida de cada día, era convivencia entre vecinos y vecinas, era compartir una conversación por la noche. Precisamente en la zona que yo vivía, como estaba la piscina, pues la parte de la primavera y del verano, pues dentro, en la piscina, aunque estaba ya cerrada al público para bañarse, pero ahí hacían cenas, perolillos y tal, donde nos juntábamos pues todos los chiquillos de la calle y de la manzana entera, y los matrimonios que aprovechaban el rato para compartir esos momentos y para fortalecer esos lazos de vecindad y de amistad. Y entonces yo recuerdo aquella época pues con mucha alegría siempre, porque como además la memoria es selectiva, pues de los malos ratos se olvida, cuando te caías, cuando te pasaba algo, y entonces se te queda siempre en la memoria esos momentos de pasarlo bien, de jugar, de estar mucho rato con los amigos y las amigas, y de inventar un montón de cosas nada buenas, algunas de ellas, pero bueno, travesuras que también son necesarias, que formen parte de la historia de la vida de una. Claro, Rosa, tenemos en imagen ahí una foto. Yo creo que con poquito tiempo, ¿no? Con algunos meses. Sí, con meses, donde ya estaba rodeada de las palomas que siguen aquí viviendo y perviviendo en nuestra ciudad, y que parece que no tengo pelo, pero es que era, aunque parezca mentira, rubia en aquellos tiempos. Sí. Que luego, pues, fíjate tú, ¿no? Morena, tengo el pelo negro, pero bueno, son momentos de esos que recuerdas cuando ves la fotografía y que luego además te cuentan lo que hacías por aquellos entonces, y bueno, pues sonríen, dices, así era yo y esa era yo, ¿no? Transcurre esa infancia, tenemos también creo que algún documento de nuestra alcaldesa, de Rosa Aguilar, con los Reyes Magos de aquella época y tal, que iremos viendo, ¿no? A lo largo del programa. Y de aquella época de infancia pasamos ya, pues bueno, creo que vamos a poder ver la fotografía que comentábamos. Bueno, a ver, como hay algunas, pues podemos comentar cualquiera de ellas, ¿no? Por ir un poco, trazar un orden. Ah, mira. No, esta no es. Esta, ¿sabe una cosa? Esta es justamente de la piscina de Ciudad Jardín que hablábamos. De la que hablábamos. Que tenía yo como 4 o 5 años y estoy tirándome desde el trampolín de arriba. Y bueno, pues la gente me miraba sobre todo porque era muy pequeñilla, y el trampolín no se aprecia que era tan alto, pero puedo asegurar que era alto. Sí, la que está ahí con los brazos así, con perfecto estilo, soy yo, y entonces a mí me gustaba saltar así, de pie, de cabeza, porque me gustaba mucho el agua y me gustaba mucho nadar, y claro, me veían tan chiquitilla subirme ahí y tirarme, y la gente me miraba, ¿no? Y por eso está ahí así la gente un poco mirando y diciendo, ¿dónde va esta cría, no? Ajá. Que los estudios, es decir, hay una etapa de colegio y tal, que no sé si permanece un poco quizás, pero ya digamos que su primera etapa formativa, los inicios de la formación, tienen lugar en el Colegio de las Francesas, ¿no? Sí, además yo tengo muy buen recuerdo de los muchos años que allí me pasé, sobre todo porque al día de hoy
después de haber transcurrido tanto tiempo, sigo conservando mis amigas del colegio. ¿No? Y seguimos compartiendo la vida de cada día, compartiendo nuestra amistad y nuestra intimidad y juntándonos cada vez que podemos. Y teníamos un curso muy peculiar que casi todas estuvimos desde pequeñitas hasta que terminamos todo el bachillerato, y hemos tenido la oportunidad de volvernos a encontrar en varias ocasiones, y sobre todo es que estamos un núcleo de amigas y compañeras del colegio que seguimos viéndonos prácticamente a diario porque seguimos siendo amigas. Fíjate qué tesoro, desde los 5 años. Eso es un tesoro. Eso es compartir la vida con algunas personas a lo largo de ella y que sepan de tu realidad de cada día, de tus vicisitudes, que compartan tus buenos momentos, los momentos de ilusión, los momentos de sonrisa y también los momentos duros y los momentos de lágrimas, que yo también los he tenido en mi vida. También. Tenemos alguna foto, me parece, aquella que comentábamos de nuestra alcaldesa con ese rey mago de aquella época, no sé, había unos almacenes, estaban en aquella época los almacenes Sánchez, que era donde compraba juguetes todo el mundo, y aquí tenemos a una Rosa Aguilar ya con el pelo morenito, sí, ya que es una foto morenita, deliciosa, con Melchor, ¿no? Con el rey con Melchor. Estoy ahí sí, pues toda ilusionada, esperando que llegara el día en el que Melchor, al que yo le había contado que había sido buena durante todo el año, sí, me trajera todos los regalos que yo había pedido. La verdad que no se portaron mal los reyes y ahora se siguen portando bien, o sea que no me puedo quejar. Sí. Rosa, sin embargo, el Colegio de la Francesa estaba, donde sigue estando, en la Plaza de Aguayos, ¿no? Sí, sí. Desde Felipe II, pegando ya casi con lo que es Avenida Parque, ¿no? Hasta la Plaza de Aguayos hay un buen recorrido, porque sí, eso al es llegar principio, bueno, yo te voy a decir, al principio íbamos en autocar, sí, que tenía el autobús habilitado coche del colegio, y yo me quedaba a comer en el propio colegio. Luego fuimos creciendo y como teníamos un grupo de amigas hecho, que vivíamos en Ciudad Jardín, sí, otra en la Trinidad, otra en la zona del centro, pues luego ya decidimos un buen día empezar a irnos andando e ir recogiendo a gente. Empezábamos las de Ciudad Jardín, que quedábamos en Costa Sol, continuábamos en la Trinidad, seguíamos las tendillas y la espartería eran las últimas que recogíamos, y al final llegábamos una pandilla enorme, pero que nos lo pasábamos estupendamente, sí, sí, y lo que parecía un recorrido larguísimo, sí, se nos hacía corto, porque eran momentos pues para bromas, a veces también para compartir preocupaciones, cuando íbamos a los exámenes, mira, ahí tenemos una foto de todo el grupo del colegio, de mi curso, que después de haber hecho gimnasia, nosotros teníamos un equipo de voleibol, y ahí estamos después de una clase de educación física, pues todavía nos quedaba humor con todo lo que nos hacían correr y con toda la paliza que nos daba la profesora, que además era amiga nuestra, pura, pues de hacernos esta fotografía. La verdad es que el curso era un curso peculiar, porque éramos todas amigas, estudiábamos bastante y sobre todo pues inventábamos cada día montarle alguna a las monjas para que nunca se olvidaran de nosotras, y te puedo asegurar que ahora cuando me ven ya se acuerdan no solo de mí, sino del curso entero, ¿no? De todo lo que éramos capaces de organizarles, pero de buena manera, ¿no? Cosas con las que luego te reías, no bromas de mal gusto. Que deja impronta, ¿no? En la historia del colegio. La Plaza de Aguayos, qué pena, es una reflexión, porque podemos conjugar presente con pasado, con futuro, claro, lógicamente. Sí. Qué pena la Plaza de Aguayos, que es una plaza bellísima, ¿no? Y tal, pero el tema coches, ¿no? Habría que algunas veces, y hablaremos del pasear por Córdoba, qué ganas entran algunas veces de hacer un pequeño juego de magia, ¿no? Y que desaparezcan, ¿no? Yo estoy ilusionada con el trabajo que acabamos de comenzar, en lo que es el plan especial del casco histórico y sobre todo el plan de accesibilidad, a través del cual pretendemos que los ciudadanos y las ciudadanas de Córdoba tomemos conciencia de que hay zonas de nuestra ciudad que están hechas y fabricadas en la dimensión del ser humano y que no la pueden ocupar los coches, porque entonces cambia la fisonomía de nuestra propia ciudad, de nuestra Córdoba. Y plazas como la de la Plaza de Aguayo
o plazas como la de la Magdalena, plazas como la de la Corredera o la de la Posal Potro, pues son plazas para pasearlas, para disfrutarlas, y tendremos que hacer un esfuerzo para que cada vez haya en ella menos coches y haya más posibilidad de compartirla, más posibilidad de pasearla, de vivirla y de admirarlas, porque cuando no están ocupadas por los coches le puedes ver la dimensión auténtica, te puedes asomar a su corazón y puedes descubrir siempre cosas nuevas. Entonces yo espero que eso dé resultado, y sobre todo dé resultado porque los cordobeses y las cordobesas entendamos que el coche ha de utilizarse para trabajar como un instrumento de trabajo, pero no como algo que al final pues ocupa en nuestra vida un lugar más importante que el amigo o la amiga, el compañero o la compañera, y que parece que sin él no sabemos andar, ¿eh? Y lo que hay es que caminar y saborear nuestra ciudad. Rosa, volviendo un poco a retomar el hilo, en aquella época había letras y ciencias en el colegio, ¿o ya era un bachillerato unificado? Bueno, nosotros teníamos solamente la rama de ciencia. Nosotros ya fuimos de los cursos que íbamos a COU, ya no íbamos a PREU ni nada de eso, éramos de la época ya del COU. Y nosotros teníamos ciencia, y aunque fuésemos buenas para letras, al final lo más importante era no perder el curso que teníamos, no cambiar de compañera, y todas nos quedamos. O sea que nadie se fue y permanecimos en el colegio por ese grupo humano que habíamos configurado, que merecía la pena, vamos, continuarlo. Lo digo porque de alguna manera, vamos a llamarle vocación, llamémosle como queramos, ¿no? Se van perfilando lo que son unas inclinaciones, aficiones, me refiero al derecho, ¿no? A estudiar derecho, ¿no? ¿Hay alguna profesora, algún hecho, algún acontecimiento en aquella época que determinara un poco lo que podía ser elegir el ejercicio del derecho, ¿no? Que fue su estudiar primero derecho, ¿no? Claro. Determinaron varias cosas en mi caso. Por una parte, mi padre murió cuando yo tenía 8 años, y él estaba ligado a la medicina y tenía mucha ilusión porque yo hiciera medicina. Entonces yo tuve muchos momentos de duda porque yo quería responder a lo que mi padre quería desde que yo era pequeñita, que era hacer medicina. Y un día, después de mucho pensarlo y de encogérseme el corazón muchas veces y hacerme un agujero en el estómago, yo decidí hablar con mi madre. Le dije a mi madre, yo era hija única, mi madre era mi madre, mi amiga, y tenía mucha confianza con ella, pero yo también pensaba que a ella le iba a dar un disgusto si le decía que no quería estudiar medicina. Y le dije pues que lo estaba pasando mal, porque tenía que decidir qué es lo que iba a estudiar, y que en memoria a mi padre yo quería hacer medicina, pero que no quería. Y entonces mi madre me dijo que en memoria a mi padre lo que tenía es que estudiar, que a mi padre no le hubiera importado si hubiera estado con nosotros, pues lo que yo hubiera hecho, sino que se hubiera sentido contento de ver que su hija estudiaba y se esforzaba. Y fue como para mí la tranquilidad de poder elegir. Lo que pasa que, fíjate qué curioso, que si en Córdoba hubiera habido en aquel momento física, probablemente yo hubiera hecho física. Pero de lo que había en Córdoba, yo no me iba a ir de nuestra ciudad, ni podía ni quería, por razones de carácter familiar, pues yo miré y dije, quiero hacer derecho. Y quiero hacer derecho porque cuando finalice la carrera y sea abogado, voy a poder tender la mano a mucha gente con mis conocimientos, voy a poder ayudar a otra gente. Y ha sido una cosa que siempre me ha motivado en mi vida, en todos los casos, para todos mis compromisos, la posibilidad de tender la mano a los demás, la posibilidad de hacer algo que merezca la pena a los demás, porque eso te reconforta a ti misma. Y decidí hacer derecho, y cuando yo decidí aquello, me acuerdo perfectamente que la directora del colegio me dijo que me equivocaba, que yo lo que tenía que hacer era agrónomo o medicina o alguna carrera de esas características,
E incluso a la profesora de educación física, que sabía que era amiga mía, pues le pidió que hablara conmigo para que no hiciera derecho porque le parecía que era una equivocación. Pura, ¿no?, que se llamaba la profesora sí, Pura. de educación. Y al final esta amiga, yo le dije, si tú eres amiga tienes que respetar mi decisión. Y le expliqué por qué razón yo quería hacer derecho y lógicamente pues respetó mi decisión, me apoyó en todo momento y me respaldó, y yo puse mano a la obra con esa carrera que luego me ha permitido efectivamente en muchos momentos tender la mano a la gente. Mira, ahí estoy, esa esta es la famosa foto que nos hacemos todo el mundo para la orla. Para la orla, y ahí estoy precisamente con la estola de derecho en rojo. Y esa es la foto que figura en la orla mía, con el pelo muy largo, que yo casi nunca lo había llevado así, pero me lo dejé una temporada muy largo. Y como siempre muy lacio yo he tenido el pelo, por eso ahora un poco he cambiado de look, porque de vez en cuando necesita mejorar. También un poco cambiar de imagen, ¿no? Y siempre lo haces con pretensión de mejorar, ¿no? Pero muchas veces el pelo lacio es muy complicado. Es complicado, ¿no? Es complicado. Bueno, llega a la universidad, era una universidad de los años 74, 75, fue el primer, bulliciosa en sus comienzos, allí había una mezcla de facultad de filosofía y llegó la enorme invasión de los estudiantes de Derecho y aquello era un hormiguero, ¿no?, porque allí pululaba todo el mundo. La verdad, si me permite, es que claro, donde justamente está ahora la Facultad de Filosofía y Letras, pues estaba también el Colegio Universitario de Derecho, porque no había Facultad de Derecho en Córdoba. Y normalmente los cursos de Derecho pues tenían 30, 40 alumnos, 20 y tantos, y de pronto el curso que yo inicié la carrera fuimos 220 alumnos y alumnas. Y todo el mundo estaba sorprendido. La gente de filosofía, los estudiantes de filosofía decían, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cómo viene tanta gente a Derecho y tal? Y bueno, allí organizamos ese curso, lo organizamos bien porque rápidamente nos pusimos y nos dispusimos a luchar por la democracia, por la libertad, por la participación, y contribuimos en sentido positivo y sobre todo fuimos un curso muy comprometido para conseguir un objetivo que al final fue conseguido, que era la Facultad de Derecho. Nosotros creemos que Córdoba tenía entidad suficiente como ciudad para tener una facultad de Derecho. Y nosotros fuimos los últimos que salimos titulados por Sevilla. Los que venían detrás nuestra ya salieron titulados por Córdoba, y para nosotros fue un orgullo, porque aunque a mí me hubiera gustado tener mi título de Córdoba, pero fue un orgullo el haber trabajado durante 5 años sin cesar para que tuvieran facultad los que venían detrás, y que además aquello se hiciera una realidad a pesar del trabajo que nos costó, que en principio había profesores que no estaban muy por la labor. Y todo eso pues lo sufrimos y lo padecimos, pero bueno, mereció la pena, ¿no? Ahora yo cuando llego a la Facultad de Derecho digo, qué alegría, ¿no? O sea, qué bien, qué ilusión que aquello lo conseguimos y que hoy hay un montón de estudiantes de Derecho en Córdoba que tienen su facultad, que no tienen que acabar la carrera en ningún otro lugar, sino que lo pueden hacer en su tierra, en su ciudad. Hay en esos años que fueron clave, 74, 75, años de transición, años todavía problemáticos. Pero hay una cosa que al menos a mí me llama la atención, ¿no? Una chica de una clase social muy típica de Ciudad Jardín, media, educada en un colegio religioso, de la que además con una formación sólida, tal, dentro de lo que era digamos que una alumna aplicada, ¿no? Una buena alumna. Llega a la universidad, ¿no?, después de ese COU en el que pasó por el Figueroa y tal, y empieza una etapa de compromiso político, y además una etapa de compromiso político muy conectada con lo que pudiera ser un pensamiento en aquel momento realmente transformador, revolucionario, y además adscrito a lo que pudiéramos llamar un pensamiento de izquierda, ¿no? ¿Cómo se produce? Porque claro, dice Rosa Aguilar, bueno, alumna de las francesas, modélica, tal. Llega a Derecho y la encontramos de delegada de curso, preocupada por temas, además, en una época problemática y dura. Y bueno, ¿qué ha pasado, ¿no? Es decir, ¿cómo Rosa llega a entender que el compromiso político primero debe existir? Eso yo creo que ya venía casi predeterminado, pero luego además en un sentido muy concreto, ¿no?, que es un, digamos, un compromiso ya con comisiones, con está expresando en relación a mí.
viene aún de antes. O sea, en COU yo ya también soy delegada de curso y trabajamos en torno a algunas cuestiones de la educación que eran muy importantes, pero incluso antes, estando yo en el colegio, pues yo pensaba siempre que la persona sola no puede hacer en esta vida nada, sino une sus fuerzas y sus esfuerzos a otras personas, mujeres y hombres, que podamos avanzar y caminar de manera más segura, y porque yo siempre he creído en los grupos humanos, en la colectividad, en el conjunto, en el equipo. Y yo tomé contacto con los cristianos de base y empecé a trabajar con ellos. Siempre me ha importado el tener un compromiso social fuerte y siempre me ha importado mucho el ser coherente sobre cimientos fuertes que son los valores con los que hay que caminar por la vida. Y yo he creído en el valor de la solidaridad, en el valor de la paz, en el valor de la justicia social, en el valor de la amistad, de la lealtad. Todo eso a mí me ha marcado desde pequeñita, quizás porque el hecho de ser hija única y de quedarme sin padre a los 8 años me hizo madurar muy aprisa. Yo me comprometía y me comprometía. A mí me daba igual, porque esto también me lo enseñó a mí mi padre y mi madre. A mí me daba igual, yo no miraba a la persona que tenía al lado por lo que tuviera o por cómo se llamara de apellido, sino por cómo era humanamente. A mí mi padre siempre me decía que todos los seres humanos eran iguales y que lo que había que hacer simplemente era tenderle la mano, que si te respondían en el ámbito de la amistad, en el campo humano, en el ámbito de la lealtad y de la confianza, pues que eso era justamente lo que valía. Y luego cada persona en la vida pues tenía un papel que jugar y una función que realizar, y todas eran igual de importantes. Esto me lo dijo un día en el que, cuando salimos de la casa, yo vi que mi padre, con el señor que barría nuestra calle, se paraba y fumaba un cigarro. Y yo le pregunté que por qué se paraba con aquel señor. Y entonces me explicó esto. Yo tenía 6 o 7 años y nunca ya se me olvidó, porque además mi madre también me lo recalcaba mucho, por aquello de que muchas veces en los barrios, ¿con quién te juntas? ¿Y por qué eres amiga de aquel o de...? Y siempre mi madre me decía, tienes que ser amiga de todo el mundo, siempre y cuando también las personas se quieren ser amiga tuya. Y este componente, pues a mí me marcó profundamente, y pensé que merece la pena pasar por esta vida viviéndola intensamente. Y para mí vivir la vida intensamente es poder darte la mano con los demás y hacer que las cosas mejoren y que progresen y que avancen, y que esos valores que son necesarios para los seres humanos pues vayan prevaleciendo en el día a día. Y entonces de ahí vino mi compromiso político, y en aquellos momentos desde luego los valores de la paz, de la solidaridad, de la lealtad, los valores de la justicia social, los valores de la necesidad de que de verdad no hubiera exclusión social, que no hubiera hambre, que la gente no lo pasara mal, eran valores por los que luchaba la izquierda y sigue luchando al día de hoy, porque son valores que están plenamente vigentes en el siglo XXI y que son necesarios para el ser humano, para la esencia del ser humano, para la propia vida, y que además yo descubrí también que había que unirse para otras cosas, y era conseguir en nuestra tierra, en España, la libertad y la democracia, porque desde pequeñita no entendía yo muy bien que no se pudiera decir lo que se pensaba en voz alta, o que hubiera personas a las que habían metido en la cárcel por razón de su idea. Yo eso nunca lo entendía demasiado bien, y entonces me parecía que lo mejor era comprometerse. Y ahí yo di el paso hacia adelante e intenté poner con mi trabajo pues mi granito de arena en ello, ¿no? En esos valores de libertad, de democracia, de participación. Y la verdad es que fuimos muchos y mucha energía, mucha ilusión, la que se puso y la que se vivió, y mereció la pena, sin lugar a dudas. Ahí evidentemente, bueno, eso es algo que pensaba, ¿no? Sí que hay una coherencia, y sí hay una línea con una tendencia cimentada, además, es decir, que se ve un proceso coherente, ¿no?, en todo lo que vamos siguiendo hasta ahora desde el punto de vista de trayectoria personal, ¿no? Hay una cuestión, pero claro, también en aquella época se salía
digo los recuerdos ya, pues estaba la colmena en aquella época, los colmeneros que le llamábamos y tal. Y bueno, había una vida ya aquello extra. Era como mucho de la gente de filosofía. De la gente, sí, ¿no? Yo la verdad que te tengo que decir que donde iba mucho era a un barito que había cerca, Casa Isabel, Casa Núñez. Sí, hombre, Isabel, claro, que claro. ha fallecido recientemente, pero que era un poco como la madre de todos, porque a veces cuando ya no tenías presupuesto ni para tomarte un café, a ella no le importaba que no tuvieras dinero para pagar el café, te lo ponía como si fuese tu madre, como si fuese parte de tu familia, y una empanadilla, y te incluso ponía te tu ponía empanadilla o tu media tostada y no pasaba nada, ¿no? Porque allí estaba Isabel para ayudarnos. Un poco nos crió un a todos poquillo casi, ¿no? claro, Sí, claro. sí, sí. Y son personas y momentos que yo siempre los llevo en mi corazón, porque no debemos olvidarnos. La historia ni de las ciudades ni de las personas se deben de olvidar. Es muy malo perder la memoria. La memoria siempre hay que refrescarla. No se debe vivir mirando al pasado, porque eso es anclarse, eso es quedarse inmóvil, pero hay que recordar ese pasado para traerlo al presente, para comentarlo como ahora estamos comentándolo y para proyectarlo al futuro. Y la grandeza de Córdoba, hay que traer nuestro pasado histórico y cultural al presente para proyectarlo al futuro, pero sin perder de vista que estamos en el siglo XXI. Y las personas vamos escribiendo las hojas, las páginas del libro de nuestra vida, pero no debemos dejar ninguna página en blanco ni pasarlas demasiado ligeras, sino tenemos que acordarnos de la gente que nos tendió una mano. En pequeñas cosas, pero que esas pequeñas cosas son muy importantes para la vida de las personas en muchos momentos. En esta etapa, Rosa, bueno, desde antes también, ¿no? Pero un poco es cuando ya se van configurando elementos de personalidad, quiero decir, aficiones, lecturas, gustos. ¿De qué, es decir, cómo se abrió a la ciudad de Córdoba? ¿Cómo empezó a entender? Me refiero desde un punto de vista ya de apreciación, es decir, qué libros se leía, qué música oía en aquella época, en qué medida eso ha seguido perviviendo, porque tenemos la imagen siempre de Rosa eficiente, delegada de curso, luego tal, luego cual, pero bueno, también había una persona que estaba viviendo su propia vida interior y haciéndola crecer a partir de lo que eran y eso lo llevaremos hoy día también, pero de momento en aquella universidad, ¿no? ¿Qué inquietudes ya personales, ¿no? Yo me sonrío porque en aquella época recuerdo cómo todo el mundo se pasaba los libros uno y otro, algunos que estaban todavía casi prohibidos y los traían gente que iban a París o que iban a alguna otra ciudad europea, y era curioso porque todos en aquel tiempo nos leímos el Martha Hanneken, eso era de obligado cumplimiento, del socialismo utópico al socialismo científico de Engels, que era también otro libro de obligado cumplimiento. Pero la verdad que a mí también me gustaba leer cosas de Córdoba para conocer más y mejor nuestra ciudad. Siempre yo he tenido una inquietud permanente por conocer mi tierra, la historia, por asomarme, muchas veces lo digo, al corazón y al alma de nuestra ciudad, porque esta es una ciudad con corazón y con alma, donde han pasado muchas cosas a lo largo de la historia y que no solo nos la recuerda nuestro patrimonio cultural, sino que hay que verlo impreso en los libros. Y luego me ha gustado siempre leer novelas, porque, bueno, la política siempre al final no te enriquece, acaba encasillándote y dejándote un punto de mira muy corto, ¿no? Y muy estrecho, y la vida es muchas más cosas, afortunadamente, y yo he disfrutado leyendo pues mil cosas, y yo soy una apasionada de Eduardo Mendoza. Como para mí escribe muy bien Eduardo Mendoza, aparte de que, bueno, luego tenemos otra gente en la cercanía, pues como Antonio Gala o como Antonio Muñoz Molina, que siendo distintos, diversos y diferentes, a todos los escritores, a todas las escritoras, porque la verdad que cuando coges libros como ahora el último de Dulce Chacón, o como libros de Lourdes Ortiz, o de Rosa Montero, o de Isabel Allende, pues disfrutas con ellos, ¿no? Y todo ese compendio de cosas distintas y diferentes, a mí me ha gustado asomarme a ello a través de la lectura, porque el mayor conocimiento y la mayor formación en la vida te la da la lectura. La universidad es otra cosa, ahí estudias para luego, bueno, pues tener una profesión,
pero ahí no es donde se aprenden las cosas. Las cosas se aprenden cada día, en la calle, en la relación con los demás, leyendo, escuchando, aprendiendo, porque yo todos los días aprendo de los demás. Quien piense que ya tiene todo en su vida aprendido, qué mal va, porque es manera de renunciar a la evolución del ser humano, ¿no? A que avances tú interiormente, a que sepas más, ¿no? Y a mí siempre me gusta aprender más, y escucho y aprendo. Y bueno, la música, allí había una mezcla de mucho tipo de música, porque estaba la música, digamos, de la contestación al régimen, los cantautores, que ¿quién no ha oído en aquella época a Paco Ibáñez, o a Raimon, o a La Bordeta, o a Luis Llach? ¿Quién no ha oído a Elisa Serna en alguna canción, o a Rosa León, o a Luis Eduardo Aute, o quién no ha oído, pues también canciones flamencas que decían mucho de nuestra tierra, Andalucía, ¿eh? Y el turronero, con algunas letras importantes que incluso asomaron su música en momentos importantes para Andalucía, el camarón, el pele de nuestra tierra, y quién no ha oído a los Beatles, a Simon y Garfunkel, a los VG, bueno, pues también. Mezclado además porque vino los sudamericanos, claro, y luego estaba la parte de Víctor Jara, todo eso, Violeta Parra, bueno, todo eso era una diversidad estupenda, porque nos asomábamos a todo tipo de música, y luego a mí siempre me ha gustado oír música clásica también. Hay una cosa que, perdón Rosa, las canciones que uno oye y otras las que canta por Lovagini, ¿no? ¿Qué cosas canta por Lovagini? Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que casi ni por Lovagini, porque canto fatal. Bueno, y entonces, para que no... Cuando uno canta pero en aquellos momentos cuando cantábamos yo canciones como Al Alba, que sigue hoy teniendo virtualidad en la voz de José Mercé, que nos la trae de manera extraordinaria. A mí siempre me ha gustado cantarlas, ¿no? O sea, me ha gustado desahogarme a la hora de escucharlas, no he sido capaz de aguantarme, ¿no? Claro, ahora ya oye, pues, todo ese tipo de música que oía antes, porque el otro día le oía yo una entrevista a Paco Ibáñez, y tengo que reconocer que está mayor, pero todavía me quedaba parada allí, escuchándole cantar canciones de Alberti, y bueno, cuando piensas en Luis Llach, pues dices, cuando todavía aparecen estos cantautores, te quedas parada, ¿no? Y dices, ¿qué pasa, no? De Gabriel Celaya, de distintos poetas, ¿no? Y te acuerdas, y había una canción de Paco Ibáñez, quizás menos conocida, pero que a mí me llamaba mucho la atención, como tú, piedra como tú. Piedra que rueda, me llamaba siempre mucho la atención, porque me parecía una canción tremendamente, decía muchas cosas. Con esa voz peculiar, además, en un momento, y bueno, pues las canciones que nos traía Violeta Parra y alguna... La Peña de los Parra, ¿no? Y las canciones que dedicaron a Víctor Jara, después de morir Víctor Jara. Es una etapa... A mí todo eso todavía, a mí me conmueve. Y sigue moviéndole. Sí, a mí me conmueve. Fibras, ¿no? Puede parecer una cosa antigua, cateta, pero a mí me conmueven mis sentimientos. Primero porque me trae recuerdos compartidos con compañeros y compañeras, buenos y malos ratos, porque en aquellos tiempos, pues en el año 75, Franco murió al final del 75, y 2 meses antes de morir Franco estábamos tirando panfletos pidiendo democracia y libertad, y con aquellas personas con las que salía a jugarte tu propia libertad, pero que no te importaba porque merecía luchar, pues te unían muchos lazos de muchas cosas, ¿no? Además de los lazos de amistad, que son los más importantes, los lazos del compañerismo, los lazos de compartir el miedo, porque eso de que alguien diga que cuando tiraba panfletos por la calle y lo perseguía la policía no pasaba miedo, ese miente. Todo el mundo pasábamos miedo, pero lo hacíamos porque el compromiso superaba al miedo que sentíamos. Y luego montar la cita para ver si habían cogido. Claro, luego tenías que quedar, dar la contraseña para que supieran que no te habían detenido, que no te habían pillado, sino que seguías en libertad. La clandestinidad. Y la época, yo me acuerdo la época que estaba ya Franco muy enfermo, yo tenía del orden de 4 o 5 citas de seguridad al día
para saber todo el mundo que estaba libre y que no había habido detenciones, porque había un miedo, un temor de que en los últimos momentos pudiera haber detenciones masivas de mucha gente comprometida por la libertad y por la democracia, y que eso pudiera crear una cierta incertidumbre. Y entonces anduvimos ahí más de un mes. Tremendo, ¿no? Pues y todo el día. De la que nos hemos librado, ¿eh? Porque, sí. bueno, que no está afortunadamente tan lejos. Tenemos democracia, tenemos libertad, y estamos trabajando, yo en este caso, por lo que me gusta, por mi tierra, por Córdoba. Sí. Hay una cosa que decía Rosa antes, que le gustaba leer libros sobre Córdoba, está la lectura, pero también, y lo comentábamos antes también fuera de micro, claro, está no solo el leer, sino, y en Córdoba es un privilegio, sino eso que uno ha leído, lo que han pensado en definitiva, lo que han sentido otras personas, llevarlo al campo de la experiencia personal, ¿no? Y eso se traduce, yo no lo sabía, Rosa, porque el arte de pasear es un arte que me parece admirable, y Rosa parece que practica ese pasear sosegado, tranquilo y bueno, enamorado, podríamos decir, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Es que, fíjate que una de las cosas que mejor te puede pasar en Córdoba es pasearla, sentirla, olerla, porque Córdoba tiene su olor y su color en el día y en la noche. Y cuando tú paseas, siempre descubres algo nuevo, siempre te trae recuerdos de cosas que has leído, que pasaron hace siglos, pero no mira hacia atrás con melancolía, sino mira con ilusión, porque eso te lo trae al hoy, los quieres llevar al mañana, hecho también modernidad. Y los paseos por Córdoba, donde escuchas los silencios de nuestra ciudad, donde cuando caminas solo oyes tus propios pasos, donde cuando tienes un momento complicado de dificultad, en el que tienes que pensar tranquilamente, meditar para decidir, el paseo te proporciona la tranquilidad, el sosiego, te proporciona el ensimismarte en un rincón, en un lugar, el escuchar el agua que cae de una fuente, y todo eso te da fuerza, te da vigor, te da energía, porque mientras todo eso pasa, piensa. Y cuando terminas del paseo, yo muchas veces he resuelto, saboreando el paseo, y he tomado decisiones en torno a temas complejos, difíciles, complicados, porque me ha permitido ese paseo por nuestra ciudad, dejándome que la propia Córdoba me envolviera, me cautivara, me conquistara, ver claro lo que había que hacer, porque era como si Córdoba te lo estuviera pidiendo, como si Córdoba te lo estuviera enseñando. Y eso solo pasa, lo sientes y lo vives cuando paseas, yo la mayoría de las veces por la noche. Por la noche en los silencios, cuando hay luna llena, o cuando no hay luna llena, pero el cielo está lleno de estrellas con un azul especial, y tú miras hacia arriba y miras lo que te rodea y dices, cuánta grandeza, cuánta historia, cuánto presente, cuánto futuro, y la tranquilidad que los seres humanos necesitamos para nuestra vida y que no nos la da el quehacer diario, ahí lo encuentra. Por eso yo animo a la gente a pasear, que cada día descubre algo en el casco antiguo, en el casco histórico, en los barrios de nuestra ciudad. Se descubren cosas, rincones, personas con las que te cruzas y te dan las buenas noches, y a lo mejor te dice algunas palabras que le sirve a esa persona y te sirve a ti. Córdoba es un privilegio y compartimos, ¿no?, lógicamente. Pero es que además existe todavía, es una ciudad donde se produce todavía la sorpresa, ¿verdad? Sí. Quiero decir, paseando. Hay un rincón que uno ha visto 1000 veces, ¿no?, a lo mejor, pero nunca es lo mismo. Me parece que no, claro, que es una ciudad que invita al diálogo interior, ¿no? Hay un ritmo ahí muy, lo ha dicho usted, Rosa, antes personalmente, que es una ciudad que uno personaliza, ¿no?, con sus propios pasos, con su... Es que además hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que cada paseo que hacemos, nosotros tampoco tenemos en él la misma mirada que la que teníamos en el paseo anterior. Por eso descubrimos más cosas y descubrimos
momentos diferentes y distintos que también viven nuestros rincones de la ciudad, porque tus ojos tienen la mirada diferente y porque tú vives un momento distinto en ese lugar. Y yo creo que Córdoba es una ciudad que invita a encontrarse a uno mismo o a una misma con su propio interior, que te invita a que mires hacia adentro y que seas capaz de sacar lo mejor de ti mismo o lo mejor de ti misma hacia afuera. Es una ciudad, yo creo, con una magia especial, con duende. Es una ciudad que te permite conversar, porque el paseo en soledad a veces es extraordinario. En él aprendes y aprehendes. Y el paseo con alguien, compartiendo sensaciones, sensibilidad y sentimientos, también es algo excepcional que lo ofrece esta nuestra ciudad y que a mí me gustaría que nuestra gente lo viviera, lo sintiera, porque es algo que al final lo notas en tu propio cuerpo. Totalmente de acuerdo, y es un privilegio eso, estas ciudades. Claro, eso supone que hay que tener un tremendo cuidado, porque claro, la ciudad, y antes lo expresaba Rosa, hay que mirar, es decir, tenemos un rico pasado. De hecho, estamos aquí donde estamos ahora sobre los restos arqueológicos espléndidamente conservados e integrados de lo que fue la ampliación de Almanzor, es decir, estamos sobre el siglo XI, ¿no? Efectivamente. Esto es un privilegio, ¿no?, de una riqueza. Pero claro... Un lujo de ciudad, ¿no?, el que tenemos. Sí. Decía en el sentido de tocar, porque claro, Córdoba tiene que proyectarse también hacia el siglo XXI, como decía claro. antes, ¿no? Pero eso supone que hay que tener un cuidado exquisito, un tacto exquisito, porque si queremos conservar toda esa Córdoba que enamora, sin renunciar a lo del futuro, hay que, para eso están los planes, ¿cómo va ese tema? Hay que conservar, hay que preservar, porque nuestro pasado, nuestra historia, nuestra cultura, tenemos que seguir enseñándola, tenemos que seguir trayéndola al presente, porque forma parte integrante de él, porque hoy somos producto de lo que fuimos y seremos producto de lo que hoy somos. Tenemos que hacer el pasado, el presente y el futuro, y se construye futuro preservando y conservando, pero se construye futuro andando. Y hoy, pues junto con el Plan Especial del Casco Histórico, con el Plan General de Ordenación Urbana, con el Plan de Renfe, con el Plan del Río, con el Plan de Excelencia Turística, con el Plan Urban, junto a todos esos planes, estamos ya diseñando y desarrollando lo que es el plan estratégico de esta ciudad, para que entremos por la puerta grande en el siglo XXI, en el que ya estamos, para que construyamos futuro, el de Córdoba, el de nuestra ciudad, pero lo hagamos en perfecta armonía y enamoramiento con la Córdoba que hoy tenemos. Eso es lo más importante que podemos hacer. La Córdoba nueva que emerge ya con las actuaciones que estamos llevando a cabo, que Córdoba está de dulce, que se ve por cada lugar que pasa. Pero Rosa, que le gusta Córdoba. Es una Córdoba, sí, es que nuestra tierra es extraordinaria. Es una Córdoba que tiene que estar en armonía, que tiene que estar equilibrada y que tiene que estar permanentemente enamorada con lo que fue la ciudad de los Omeyas, con lo que ha venido siendo la ciudad a lo largo de los siglos y con lo que ya se hace realidad para este siglo XXI, y estamos diseñando los proyectos estratégicos de nuestra Córdoba que le darán las oportunidades reales a nuestra ciudad, porque hay que pensar en nuestros jóvenes, hay que pensar que la gente joven de hoy tiene que tener su oportunidad en su tierra, en Córdoba, su oportunidad profesional, su oportunidad personal, tiene que tener su empleo, su vivienda, su desarrollo cultural, su ocio, su disfrute, su compartir alegremente la ciudad. Y para que eso sea realidad, estamos trabajando ya, y lo estamos haciendo a través del plan estratégico, donde hay muchas personas
de esta ciudad que han puesto a disposición de su tierra, de su ciudad, de su Córdoba, sus conocimientos, para que sea cuanto antes una realidad ese plan estratégico que nos va a llevar de la mano a la Córdoba del futuro. Claro, es un compromiso. Claro, con este tipo de ciudad lo que pasa, Rosa, es que hay que, tanto en política como en arquitectura, como en ingeniería, yo diría que hay que tener una especial sensibilidad, ¿no? Porque también en política, claro, porque es que estamos tocando, no quiero decir que esto sea una crisálida, tal, pero algo muy delicado, porque hay mucha riqueza, ¿no? En una ciudad como Córdoba es imposible perder la sensibilidad. Este tema, ¿no? Porque a la política también sería... se traslada eso. Claro, no, es que la política o se la impregna de sensibilidad o no vale para nada. Eso es importante. Si en la política no hay sensibilidad, no hay sentimiento, no está el ser humano ahí a pleno rendimiento desde su corazón y desde su razón y sus conocimientos, entonces no vale para nada. Y yo creo que el espacio del trabajo en el ámbito de lo político es útil, en este caso útil a Córdoba, y ponemos en el trabajo que estamos haciendo conocimiento, esfuerzo, muchas horas de trabajo, pero ponemos corazón, sensibilidad y sentimientos para con nuestra ciudad. Y esta ciudad nuestra, que está creciendo ya, que se está haciendo una ciudad grande por lo que es y por cómo es, la tenemos que mimar, la tenemos que cuidar, y eso significa un crecimiento armónico, equilibrado. No podemos perder el tamaño humano de ciudad que tenemos, donde podemos convivir y compartir, donde tienes una hora y tienes un tesoro, porque te da tiempo no solo a hacer el recado que ibas a hacer, sino a tomar un café con el amigo, con la amiga, a conversar un ratito o a pensar a ti misma o a ti mismo. Y eso es lo que estamos haciendo, es armonía, es equilibrio, es sensibilidad y sentimiento hacia lo que fuimos, es fortalecimiento de lo que somos, es proyección a futuro en lo que seremos. Y eso, pues lo mejor de todo es que lo construyamos entre todas y entre todos, y que cualquier persona, cualquier cordobés, cualquier cordobesa, pues pueda aportar su propuesta, su conocimiento, su idea sobre la ciudad, pero dentro de un todo armónico. Córdoba tiene que seguir guardando su armonía, su equilibrio, su magia, su corazón, y para eso pues tenemos que trabajar con mimo y con cuidado, cuidándola, y por eso el Plan del Río es una expresión de ese cuidado y de ese mimar nuestra ciudad. El Plan Renfe es ese espacio y ese eslabón que va encadenando en su relación normalizada a todos los barrios de la ciudad y que va dando calidad de vida en Córdoba. El Plan Urban es ese que ha tendido la mano en toda la zona del casco histórico y del casco antiguo, y de pronto ha emergido con toda su potencialidad esta ciudad nuestra, patrimonio de la humanidad. El Plan de Excelencia Turística es porque queremos, desde nuestro pasado histórico, patrimonial y cultural, ser excelentes en el hoy para el mañana. Entonces, todo tiene una razón y un porqué que parte de nuestra historia, pero que no se queda anclado en la historia, porque una ciudad que mira solo a su historia pierde el presente y se le escapa el futuro. Y nosotros estamos viviendo ya intensamente el presente con la Córdoba que emerge, y estamos construyendo futuro desde ese plan estratégico que es importantísimo para nuestra tierra y para las oportunidades que va a ofrecer a los más jóvenes, porque tenemos hoy una Córdoba en nuestras manos y el testigo de la Córdoba futura debe ser mejor que la que nosotros encontramos. Yo creo que eso es una deuda con los más jóvenes de la ciudad. El momento es interesantísimo históricamente, ¿no?, para la ciudad. Importantísimo, ¿verdad? Pero yo creo que hay un compromiso personal, es decir, hay ilusión, ¿no?, en profesionales, en gente más o menos, al menos parece percibirse, ¿no? Pero una pregunta que no tiene nada que ver, Rosa. Hablando de mimar, ¿no?, y yendo a lo personal un poco otra vez, una persona con una agenda que yo no la quisiera para mí, enorme, ¿no?, llena de compromisos, de reuniones, de tal. ¿Cómo mima su tiempo libre? Porque es que el tiempo libre con esta agenda y con es un espacio irrenunciable, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco,
Rosa Aguilar, cuando llega, no sé si los fines de semana estarán despejados, no lo sé, igual no, ¿no? Los fines de semana trabajo más. Más todavía, ¿no? En los ratos que pueda hurtar, arrancar a lo que pueda ser una actividad cotidiana fuerte, ¿no? ¿Qué hace Rosa? Mira, yo te tengo que decir una cosa, y es que, es verdad, yo trabajo muchas horas al día, pero no me pesa, sino todo lo contrario. Lo hago con fuerza, con energía e ilusionada cada minuto del día, porque merece la pena trabajar por esta nuestra tierra. Y cuando te encuentras en el camino mucha gente de Córdoba que también da su tiempo, que pone su corazón y su alma en las cosas de su tierra, de su ciudad, pues no solo ya compartes con esa gente Córdoba, sino que acabas compartiendo amistad. Y entonces cada día son más amigos, más amigas, las personas con las que compartes el minuto, la hora, el trabajo, el sinsabor y lo dulce del día. Pero cuando tengo algún tiempo libre, fundamentalmente yo tengo que decir que lo dedico a mi familia, a mis amigos y a mis amigas, que son también mi gran familia. Porque, bueno, por diversas circunstancias de la vida, mi padre murió cuando yo era pequeña, luego murió mi madre, y entonces mis amigos y mis amigas forman parte de mi familia. Y se lo dedico a ellos porque ellos me dedican a mí mucha comprensión, me dedican mucho cariño y me muestran cada día su amistad. Y como tener amistad es tener un tesoro, pues a mí me gusta cultivarlo dentro de las posibilidades que tengo, y además me gusta hacer más amigas y más amigos cada día, porque creo que eso merece la pena en la vida, y merece la pena incluso arriesgarte a que la construcción de una amistad te salga mal, porque muchas te salen bien y vas añadiendo a la lista de amigos, más amigas, más gente que merece la pena compartir ratos del día con ellos o con ellas y compartir ciudad. Y a mí eso me engrandece, porque como te decía antes, aprendo mucho y también disfruto de ese tiempo. No voy a engañar, si no digo que me gustaría tener más tiempo para mí, pues yo engañaría. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en un año he tenido un fin de semana libre. Nada más. Nada más. Pues eso no está bien. Eso no está bien, no es sano. Pero muchas veces yo prefiero quitar tiempo al sueño. Yo me he acostumbrado a dormir 4 o 5 horas y durmiendo profundamente estoy muy bien. Y prefiero leer un ratito, oír un poco de música, también dedicarme un ratito de tiempo al día para mí misma. Para pensar, para meditar en el día, en el que hoy qué ha pasado y en el que mañana viene, y hay cosas que realizar y cosas que hacer. Y yo habitualmente hasta las 2:30, las 3 de la madrugada trabajo, y a las 7 y pico leo, aprendo, sí, a las 7:30, a las 8 me levanto para ponerme en marcha. Pero te digo, no me importa, descansando esa hora estoy bien, estoy contenta, estoy alegre, trabajando por mi tierra, pero a veces echo un ratito de tiempo al menos que me gustaría tener, sobre todo para dedicárselo a mi familia, a mis tíos, a mi tía, a mis sobrinos, que me ven poco y que a veces me duele el corazón de no verlos más y de no tenerlos a mi lado más tiempo. Sí, hay pues se nos va acabando el tiempo, habrá algo que tenemos que explicar, y es que habíamos obviado, bueno, pues estábamos de acuerdo, porque nos decía Rosa Aguilar, de la etapa política, como es pública y tal, pues de eso vamos a dejarlo porque esto ya es conocido, ¿no? De todas maneras, sí. Hemos hablado de aquellas cosas que son personales, lo que piensa, lo que siente, que era el objetivo del programa además, ¿no? Hay una cuestión... Hay cuestiones que vamos a dejar al lado. A mí me ha encantado personalmente, porque comparto la afición además, ese escribir con pluma, ¿no? Que Rosa Aguilar escribe con pluma estilográfica, que eso es toda una conquista que hay que mantener, ¿no? Y que es una belleza el escribir con la letra de cada cual, ¿no? Con la... Y hay una, para finalizar... Yo se lo pongo fácil a los amigos, las amigas, cuando me quieren regalar algo, me regalan una pluma, me hacen feliz. No porque tenga que ser una pluma que cueste mucho dinero, sino porque me hacen feliz regalándome cualquier tipo de pluma que sabe
las colecciono y que además me gusta escribir con ellas, me gusta usarlas. Es una manera de recrearte. A mí me gusta escribir las cosas. Es que personal, y te recreas ¿no? escribiendo con tu pluma, ¿no? Parece que las nuevas tecnologías, el ordenador es como algo más impersonal, ¿no? En la pluma es como a través de ella como si te mostraras más tú. Y bueno, yo creo que cuando alguien escribe algo tiene que enseñar un poco de sí mismo, de su interior. Y parece que la pluma es un instrumento... Totalmente de acuerdo, y además un grafólogo con un ordenador poco averiguaría sobre la personalidad. Por eso, si todos escribiéramos en el ordenador, la letra de todo sería igual. Se acababa la grafología, y ¿no? se terminaba la posibilidad de adentrarse en una persona por razón de su caligrafía. Una última cuestión. Hablando también de esa Córdoba, Córdoba bella, ¿no? Y también, digo el privilegio, y en la medida en que haya que ir profundizando en eso, ¿no? Porque vivimos tiempos preocupantes, vamos a decirlo así, ¿no? El comienzo de milenio ha sido un comienzo con tambores de guerra, parece inevitable ese salvaje invento, esa barbarie que es la guerra, ¿no? En nuestros tiempos. Vivimos tiempos de globalización, de cierta despersonalización, de comunicación muy transaccional, con pérdida de valores, tal. Entonces, en ciudades como la nuestra, no solamente la nuestra, pero en ciudades como la nuestra, y acudiendo a las palabras de antes de Rosa, parece que también puede haber una respuesta a lo que pudiera ser esa despersonalización, esa globalización mal entendida, ¿no? de uniformidad, y que quizá el ciudadano pueda construirse mejor como persona también en ciudades de este tamaño y con unas direcciones concretas, con políticas concretas, etcétera, etcétera, ¿no? No pretendo, Rosa, con esto, sino simplemente, no sé si me explico, analizar un poco el... Yo estoy plenamente convencida de una cosa, y es que en este mundo de la globalización que empezamos a vivir, donde contamos poco los seres humanos y cuenta mucho el mercado, el ser humano, la ciudadana y el ciudadano, vamos a tener el espacio de nuestro barrio, de nuestra ciudad, como ese espacio cercano donde podemos desarrollarnos, donde podemos convivir, donde podemos compartir cosas, donde podemos disfrutar, donde podemos ilusionarnos, esperanzarnos, donde podemos darnos la mano, donde podemos sentirnos nuestra piel, donde pueda haber sensibilidad, sentimiento, ternura, que de todo eso necesitamos los seres humanos. Y yo creo que las ciudades como Córdoba van a tomar protagonismo, fuerza, vigor, en un mundo que de verdad tiene que ser el mundo de los seres humanos, de las ciudadanas y de los ciudadanos. No puede ser el mundo del mercado y de la competitividad. Esto es como si nos fuésemos muchos siglos atrás, ¿no? Cuando el dios Sol, el dios Baco, el dios mercado no existe, porque eso nos trae la destrucción a los seres humanos. Y tenemos que hacer un mundo para vivir mejor, pero para vivir mejor todas y todos. Y hay que mirar, y Córdoba es una ciudad solidaria, es una ciudad de convivencia, de tolerancia, que debemos subrayar esos rasgos de nuestra ciudad en nuestro quehacer diario, porque son muy importantes para construir en solidaridad, construir en paz. Nosotros tenemos que reclamar en estos momentos la paz, porque la guerra es muerte, es destrucción para la humanidad. Y lo que queremos es al revés, es vida, es esperanza, es ilusión. Y tenemos que construir en solidaridad. Y Córdoba lo ha demostrado cada vez que ha hecho falta. Ahora con Galicia, antes y en otros momentos con otros pueblos y con nosotros mismos, ¿no? Cuando llegan operaciones y momentos de tender la mano a mayores, a niños, a personas que no tienen prácticamente nada, pues la atendemos de manera solidaria, de manera desinteresada, con el corazón en la mano. Y ciudades como esta, que pueden dar ejemplo en muchas cosas, tenemos que coger esos rasgos mejores de nuestra tierra. Cuando mejor y mayor esplendor tuvimos en todos los ámbitos, en la cultura, en la medicina, en la astrología, en el ámbito de la convivencia, fue cuando hubo paz, cuando hubo respeto, cuando hubo tolerancia por el pensamiento de los demás, y con todo eso pues fuimos bueno, una ciudad esplendorosa, majestuosa. Ahora tenemos que construir desde aquí futuro, y tenemos que hacer que otro mundo sea posible, donde contemos nosotros y donde no nos dé igual a nadie que cada minuto se mueran un montón de niños y niñas porque no tienen que comer o porque no tienen medicina. Si estamos tirando en esto que se llama el primer mundo la comida,
¿Cómo se pueden estar muriendo personas de hambre? Es que tenemos que comprometernos solidariamente contra el hambre. A mí no me da igual que un niño o una niña muera en Argentina, o que muera en África, o que muera en cualquier lugar del mundo. Es que se nos tiene que estremecer el corazón, es que se nos tienen que remover nuestras conciencias, nuestras entrañas como seres humanos. Es que hay gente que está pasando hambre y dificultad a nuestro lado, en nuestra propia ciudad, y no podemos eso olvidarnos, no podemos mirar para otro lado. Entonces hay que tomar una actitud positiva de paz, una actitud positiva de construcción, de futuro, de solidaridad, una actitud desde la esperanza de que podemos juntos hacer que las cosas tomen otro rumbo. Hoy deciden por nosotros, mañana podemos decidir nosotros mismos para todos, y creo que eso es lo importante, que merece la pena luchar. Y es un compromiso importante. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, bueno, hay para charlar mucho, ¿no? Y ha sido, desde luego, un placer. Yo recuerdo a Rosa en la época de universidad. Yo también a ti. con aquel jersey oscuro de cuello de cisne, con melenita, no con sí. Con unos ojos negros inteligentes y una mirada que mantiene. De eso me alegro enormemente, ¿no? Y también Rosa con su seriedad, y me voy a permitir hay otra cosa que tiene Rosa, y es una sonrisa que desarma, ¿no? Y que yo quisiera que tampoco eso se perdiera, ¿no? Rosa, ha sido un placer, ¿no? Porque ha sido pensar en voz alta, conversar amablemente, y yo creo que, bueno, pues por lo menos yo conozco mejor a la persona que ahora mismo tenemos como alcaldesa, y pues encantado, ¿no? de haber estado con usted, Rosa. Pues yo tengo que decir que el placer ha sido para mí, porque con este programa yo os doy las gracias por él, porque nos dais la oportunidad a personas que hablamos de la ciudad, de la política y de muchas más cosas, de hablar un poquito de nosotros mismos, en este caso de mí misma, para que la gente de mi tierra me conozca un poco mejor en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi sensibilidad, en las cosas que me pueden preocupar, y que sepan que yo soy un ser humano exactamente igual que ellos, y que cada día tengo que tomar muchas decisiones y me puedo equivocar, pero cuando las tomo con la mejor voluntad de acertar plenamente en las cosas que hacemos para nuestra tierra, para nuestra Córdoba. Así que yo lo que tengo que daros es las gracias, y a ti especialmente te doy las gracias, porque este rato de conversación nunca, jamás lo olvidaré, ha sido extraordinario. Muchísimas gracias, Rosa. Y a todos ustedes, señoras y señores, hemos comenzado lo que es la andadura de nuestro programa sobre cordobeses, y bueno, pues quedamos citados hasta el próximo jueves aquí en Cordobeses con Laude. Hasta entonces, a todos ustedes, muy buenas noches.